Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el periodista Pablo Emilio Barreto, periodista que tiene el mérito, porque creo, Pablo Emilio, que nadie más ha escrito sobre el repliegue, por lo menos dedicado a hacer libros sobre el repliegue. Se han hecho algunas recopilaciones, se han contado algunas anécdotas, pero escribir libros específicamente sobre el repliegue creo que nadie más. No, y es que además como periodista fui el único que se metió a la insurrección y participó en el repliegue. Además, es que eso es lo otro, claro. Es decir, a vos no te están contando la historia. No. Vos la viviste. Sí. El 27 de junio, hace 39 años, 1979, que se produce ese movimiento táctico del frente, que normalmente un repliegue es considerado militarmente como una derrota, ¿no? Sin embargo, ese movimiento táctico del frente, ese movimiento estratégico del frente, insurreccionado en Managua, implicó más bien una victoria en ese momento, o se ha catalogado como una victoria en ese momento. En aquel momento se le llamó retirada, ¿verdad? Después se le llamó repliegue táctico de Managua a Masaya. Y antes de entrar en materia, yo quisiera, te decía antes de que nos sentáramos aquí, que le informo a amigos y conocidos que precisamente a propósito de lo que estás diciendo, yo fui testigo y participante en la insurrección y en el repliegue de Masaya. Entonces mis libros, hasta hace 3 años, digamos, eran más testimoniales, ¿verdad? Que con aportes así grandes de investigación. Y precisamente para resolver algunas cosas que yo sentía que estaban ahí pendientes, me dediqué a hacer una investigación de casi 3 años, y eso ha dado como resultado la ampliación de mi libro Insurrección Sandinista y Repliegue a Masaya, de 290 páginas, que fue la última o tercera edición, a un poco más de 800 páginas que va a tener ahora, porque está esperando ser reimpreso el libro. Ahí está en Sermupro. Además, me permitió adentrarme en investigar sobre los caídos del repliegue de Masaya, que al final, con esta investigación, saco como conclusión que hubo alrededor o casi 100 caídos en el repliegue de Masaya. El comandante Núñez, en su libro Un pueblo en armas, escribió en un informe a la Dirección Nacional Conjunta en aquellos días después del 19 de julio, que los muertos habían sido 6 y los heridos 16 nada más. Entonces, en algunas ocasiones discutimos ese tema y le dije, no, comandante, los muertos fueron mucho más, porque enterramos a un montón de gente ahí en Piedra Quemada. Y además me permitió adentrarme en las masacres que hubo en Managua durante la insurrección, las masacres que hizo la Guardia en Managua durante la insurrección. Ese es otro libro que te decía ya está terminado y que solo lo estoy revisando. Y un cuarto es sobre los caídos y sobrevivientes, lo que llamo, y ya titulé, de la batalla de Managua, ¿verdad? Este libro lo estoy terminando todavía, sin embargo los 4 están ya ubicados en mi página en internet, ¿verdad? Y ahí los pueden revisar los amigos, conocidos y quienes quieran leer sobre este tema, y están a la disposición. Y además en esa página tengo muchos artículos sobre la misma insurrección y el repliegue de Masaya, incluyendo la captura y fusilamiento de Macho Negro en Masaya, sobre los 12.000 orejas, es decir, hay un montón de cosas y más de 300 artículos variados sobre distintas temáticas, pues, ¿verdad? Entonces, pero además quisiera decir otra cosa.
antes de que me pregunté sobre este asunto del repliegue. Y es que no se nos olvide que la dictadura somocista en Nicaragua fue fundada con la Guardia Nacional en 1927, ¿verdad? Y que además desde 1934, especialmente desde 1934, esta Guardia Nacional ya convertida en dictadura venía asesinando gente hasta el 19 de julio, que fue el día del triunfo de la Revolución Sandinista. Y acordémonos que la dictadura somocista formó parte de una plaga de dictaduras en América Latina, que fueron creadas, entrenadas, sostenidas, educadas, digamos, por el gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano además las puso a su servicio de forma total, sí, porque eso era lo que pasaba con la dictadura somocista aquí. Entonces, ese aparato de opresión somocista aquí, si examinas historia, duró 45 años. Sí, porque las matanzas las comienza la Guardia Nacional como tal en 1934 con el asesinato de Sandino y el asesinato de la mayoría de los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y de ahí la Guardia no paró de asesinar gente hasta el 19 de julio de 1979. Es que ese es algo, Pablo Emilio, que mucha gente olvida. A ver, en el 27, con la fundación de la Guardia, quienes se están enfrentando a Sandino principalmente son las tropas de la marinería yanqui. Exactamente. Y la Guardia lo que se dedica es a hostigar y matar a la base social sandinista en las montañas. Exacto. Es decir, no se enfrenta con el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, sino que va a matar civiles. Va a matar civiles. Andan auxiliando a los interventores, pues. Así eso es lo que hicieron. Y en el 34 cometen el mayor crimen, que es el asesinato. Entonces, de Sandino. desde ahí hasta julio de 1979, la Guardia viene matando gente, sí, ¿verdad? Y cuando estalla la insurrección, pues acordate que en medio de todo esto, de esa lucha constante desde 1934, se funda el Frente Sandinista en 1961 y es al FSLN quien le toca, y a sus miembros, a sus simpatizantes les toca el sacrificio inmenso de enfrentar a ese aparato de opresión hasta que se desata la insurrección en marzo de 1979 y concluye el 19 de julio de 1979. Entonces, aquí quisiera abordar otra parte de este asunto, y es que en aquellos momentos la Cruz Roja consideró que durante la insurrección en todo el país hubo alrededor de 20,000 muertos, ¿verdad? En esa parte de la ofensiva final. Exactamente, sí, exactamente. Pero acordate que la Guardia bombardeó casi todas las ciudades del país, ¿verdad? Y las dejó destruidas, y a Managua la bombardearon del 11 al 27 de junio de 1979. Y eso fue lo que más muertes causó en Managua, ¿verdad? Y además, por la investigación que ya mencionaba, yo decía que estimo que en Managua hubo alrededor o más de 1,000 muertos. Y solo en la masacre de Bataola, por ejemplo, el 15 de junio de 1979, hubo casi 100 muertos. Sí. En San Judas, Quilocho y El Vapor, hubo un poco más de 100 muertos, ¿verdad? En el caso del repliegue a Masaya hubo casi 100 muertos, y todo eso es la insurrección de Managua, ¿verdad? Y además hubo otras masacres, por ejemplo, en el barrio El Edén, la masacre de la familia Mejía Sánchez, ¿verdad? A la cual le cae un rocket dentro de su casa y los mata prácticamente a todos. Y una bomba de 1,000 libras que cayó en el sur del barrio El Edén mató a miembros de 3 familias y dejó un hueco, un cráter ahí de unos 25 metros de diámetro, ¿verdad? Eso fue el 20 de junio. Los 2 masacres fueron el 20 de junio.
la masacre del periodista norteamericano en el Barrio Riguero con su ayudante. Es decir, hubo un montón de masacres durante la insurrección, la propia insurrección en Managua. Está la masacre de la Colina 110, donde mataron a más de, a 36 compañeros combatientes, y además con una pala mecánica, incluso algunos los enterraron vivos en una gran zanja. Entonces la Guardia Nacional, de la dictadura, que sostenía la dictadura somocista, era eso, pues. Y en cuanto al arranque del repliegue a Masaya, aquí no olvidemos que aquí hubo varias cosas. Primero, el escenario principal de la insurrección en Managua no iba a ser la zona oriental de Managua, ¿verdad? Pero resulta que durante la masacre de Giloá, la Guardia descubre los planes, ¿verdad?, de la insurrección en Managua, y el escenario principal, la zona principal, iba a ser la zona occidental de Managua. Es decir, San Judas, Monseñor Lecano, toda la zona occidental. Y la zona secundaria iba a ser la zona oriental norte de Managua. Pero en vista de eso, los planes se cambian. Sí. ¿Verdad? Se cambian inmediatamente y se traslada lo principal a la zona oriental norte de Managua. Y que no se nos olvide también en este asunto que el Frente Sandinista en ese momento es un ejército irregular, clandestino, con pocas armas. Por ejemplo, el comandante Carlos Núñez Telles, en su libro Un pueblo en armas, menciona que la insurrección en Managua comienza el 9 de junio con 110 jefes guerrilleros, unos bien armados y otros mal armados, ¿verdad? Y las estimaciones del mismo comandante Núñez es que al comienzo de la insurrección, todo esto comienza con alrededor de 1000 combatientes populares ya que tenían algún entrenamiento, pero los entrenamientos estamos hablando que era cosa de un mes, sí, 15 días, etcétera. Que esa gente que había participado en la insurrección de septiembre del 78. Exactamente, había algún entrenamiento, pero era muy breve. Y la otra cosa muy importante en esto, a considerar, es que el propio comandante Núñez, en su libro Un pueblo en armas, dice que aquí no estaba planificado ningún repliegue a ningún lado, ¿verdad? Porque el plan era sostenerse 3 días combatiendo, atacando a la Guardia en Managua, porque ese plan incluía que los frentes de guerra, Frente Norte, Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, Benjamín Celedón, Oriental Roberto Güemes, Carlos Roberto Güemes y Central Brigada Pablo Úbeda, ¿verdad? Eso en 3 días iban a estar ingresando a Managua según ese plan, y no fue así, sí, ¿verdad? Incluso aquí mismo dentro de Managua, el año pasado yo te mencionaba que hubo varios repliegues que tampoco estaban contemplados, ¿verdad? Repito que la idea es sostenerse 3 días, y sin embargo la batalla en Managua, ¿verdad?, dura 18 días. 18 días. Y la insurrección es derrotada en los barrios noroccidentales cuando ocurre la masacre de Bataola el 15 de junio, el mismo 15 de junio es derrotada en la zona suroccidental, que es San Judas, Villarroma, Loma Linda, Torremolina, etcétera, es derrotada ahí también, y se produce el repliegue del vapor. Al vapor, sí, el 15 de junio también en la tarde. Ok, vamos a hacer pausa, Pablo Emilio, porque hay que ir haciendo algunos altos en esta historia para poder contarla bien. Regresamos en breve. En Adelante Nicaragua conversamos con Pablo Emilio Barreto. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el periodista Pablo Emilio Barreto acerca de el repliegue táctico a Masaya y la anterior insurrección en Managua en 1979, en junio de 1979. Decíamos que en mayo
a mediados de mayo del año 79, la Guardia irrumpe en varias casas de Giluá, y en una de ellas se encontraba el Estado Mayor del Frente Interno, que era el que estaba organizando la insurrección en Managua. Estaba en los detalles de la planificación para iniciar la insurrección en Managua. Y todos esos planes caen en manos de la Guardia. Por lo tanto, la insurrección en su planificación tiene que cambiar totalmente, y pasa de los barrios occidentales a los barrios orientales de Managua. ¿Ah? Eso crea un conflicto realmente en la forma de ejecutar la insurrección. No, mira. Primero hay que decir también que la insurrección en el Open 3, hoy Ciudad Sandino, también ya había sido derrotada porque obligaron a los compañeros a replegarse a San Andrés de la Palanca. Ahí se quedaron hasta el triunfo de la revolución. En segundo lugar, lo de Giluá no era el Estado Mayor del Frente Interno, ¿verdad? Era un grupo de compañeros jefes guerrilleros que el Frente Sandinista había designado para elaborar, ¿verdad?, con mapas y todo, estudio y todo, porque uno de ellos hasta era ingeniero civil, Omar Hassan Morales, era ingeniero civil. Entonces estudiaron incluso los cauces donde podían poner ametralladora. Todo eso lo menciono en mi libro ahora ampliado. Sí, sí. Entonces ellos tenían esa misión, y esa misión prácticamente ya la tenían terminada cuando los masacren en Giluá. Y ahí mismo en Giluá la Guardia hizo en realidad 4 masacres, ¿verdad? En vez de una, como se ha mencionado. Sí. Todo eso me arroja la investigación que anduve haciendo. Y lo otro es que dejo clarito, el Frente Interno, ¿verdad?, para la insurrección en Managua lo integraban el comandante Carlos Núñez Telles, Joaquín Cuadra Lacayo y Osvaldo Lacayo Gaguardi. Ese es el Frente Interno. Ese Frente Interno es responsable de la insurrección en Managua, Carazo, Masaya y Granada. Es correcto, ¿verdad? Sí. Y luego el Estado Mayor de Managua, el de Managua como tal, era integrado por Mónica Baltodano, Raúl Venerio Granera, William Ramírez. Perdón, entonces aquí me equivoqué en algo. Repito lo del Estado Mayor de Frente Interno: Carlos Núñez, William Ramírez y Joaquín Cuadra Lacayo. Ok. ¿Verdad? ¿Y Osvaldo Lacayo? Lacayo es en el Estado Mayor de Managua. Okay. Raúl Venerio, Mónica Baltodano, Osvaldo Lacayo. Disculpen porque me equivoqué. Ahí me equivoqué, y yo deseo además que esto quede bien claro, porque esos fueron los que dirigieron las operaciones, ¿verdad?, militares de la insurrección en Managua. ¿Verdad? Meterse a este asunto de los detalles de la insurrección es un asunto muy largo. Eso está ahí detallado en mi libro. Pues yo lo que quisiera más bien es detenerme en que el Frente Interno y ese Estado Mayor que estoy mencionando distribuyeron a esos jefes guerrilleros en varios frentes de guerra para librar la batalla en Managua. Estaba el Frente de Guerra de San Juan, digamos, así lo vamos a llamar, jefeado por Gabriel Cardenal Caldera. Sí. El Frente de Guerra de la zona noroccidental, que tenía como jefes a Silvio Porras y se me olvida el nombre de este compañero. Ahí eran casi 8 los miembros del Estado Mayor, pero al menos menciono a Silvio Porras. En el Open 3 era Aguirre Statagen, se me olvida ahorita el nombre, ¿verdad?, el nombre de él, pero era Aguirre Statagen. Y aquí, ya en la zona oriental de Managua, tenías a Marcos Somarriba, que era del Frente de Guerra de Santa Rosa, Bello Horizonte, y abarcaba lo que era el barrio Blandón o el barrio Costa Rica. Ramón Cabrales, que abarcaba Villa Progreso y todos esos vecindarios hasta Huaspan Sur, y luego hasta lo que es hoy Américas 3, Américas 1, toda esa zona. Marcio 13, se me olvida ese nombre ahorita, pero le decíamos Marcio 13, que después fue comisionado de la policía.
era el jefe en la Nicaragua, la 14 de septiembre, Santa Julia y todos esos vecindarios. Luego tenías al cara manchada, Rolando Orozco Mendoza, que era del puente El Edén hasta el puente Paraísito. Tenías a Pascasio, el salvadoreño, entre el puente La Reinaga y el puente El Edén, y Will Larga Espada Prado, entre el puente La Reinaga hasta donde está el semáforo de la Robelo en el cruce de la carretera norte. En el del Paraísito a los semáforos del Dorado estaba Taolamba, que hoy es general del ejército, y no recuerdo ahorita ese nombre, pero Taolamba, me había conocido por Taolamba en plena insurrección. Entonces, esos eran los frentes de guerra. Claro, cada uno de esos tenía un estado mayor, porque fiaban una o varias columnas. Ahí se distribuían los 110 jefes guerrilleros que había. Exactamente. Sí. Pero además había otras columnas especiales. La de Walter Mendoza, por ejemplo, que era la encargada de cuidar al Estado Mayor del Frente Interno y administrar lo que estaba haciendo el Estado Mayor del Frente Interno. ¿Cómo se llama este compañero que ya murió hace poco? Era abogado. Se me olvida el 106. Le andaba por seudónimo el 106. Ese jefe a otra columna, que la misión era impedir que entrara la guardia por el lado de los tanques de Nacal, allá por René Chic. No, en el Dorado. En el Dorado, En el Dorado. Y además, ya que mencionas René Chic, precisamente a Ramón Cabral le tocaba inclusive, ¿verdad?, cruzar al René Chic, ¿verdad? Y habían otras columnas, pues, que eran responsables, la de César Augusto Silva, que operaba móvil desde Ducualí hasta prácticamente la 1 de Mayo, ¿verdad? Incluso se adentraba más allá hasta por la colina 110. Pero estos, Pablo Emilio, eran 110 jefes, no eran 110 combatientes. No, es decir, estoy eran hablando de jefes guerrilleros. Jefe. Luego estaban los combatientes populares. Y los milicianos. Los milicianos, que era gente que se había entrenado rápidamente ahí y estaban o con un fusil o esperando quitarle fusiles a la guardia o armas a la guardia, o esperando, esa era una lógica terrible, la caída de un compañero para agarrar un arma. Estamos hablando más o menos de unas 2.000 personas. Al final, según los estimados del comandante Núñez en su libro, en Managua hubo un poco más de 3.000 combatientes populares al final de la insurrección, ¿verdad? Bueno, pues ahora quisiera ya entrar en detalle con el asunto del repliegue a Masaya. Espérame, antes que entremos al repliegue, te quiero preguntar, de estos 110 jefes guerrilleros, varios cayeron. Ahí me mencionaste a José Ángel Benavides, Walter Mendoza, César Augusto Silva, ¿cómo se llama? Este mismo, el que estaba en San Judas, ¿cómo es que se llama? Gabriel Cardenal. Douglas Mejía Obando, sí. Silvio Porra, Arnoldo Real Espinosa, Jorge Corea, habían 2 mujeres aquí en la zona occidental, la Portocarrero, Albaluz Portocarrero, la Hassan, todos esos eran jefes que cayeron ahí en Bataola. En Bataola cayó casi todo el Estado Mayor de ese frente, ¿verdad? Sí. Por eso es que es bueno inclusive hablar de estos frentes, porque así vos entendés mejor el asunto de cómo fue el despliegue del Frente Sandinista en Managua. Pero además se me olvidaba decirte que la Guardia desplegó a toda su tropa, que según se decía en Managua era de alrededor de 6.000 guardias o más, ¿verdad? La desplegaron precisamente por
por el lado de la refinería, todo eso ahí por el lado del Puente León, el estadio, todo eso lo tenían tomado, y por el lado sur, por supuesto, tenían comandos del Quilocho para allá. Ahí estaba la EBI se instaló en la colonia que después llamamos Héroes y Mártires del Bocal, Independencia, la colonia Independencia, ahí habían alrededor de 500 guardias con ametralladoras, tanquetes, tanques, lanzamorteros, además de la aviación, pues, ¿verdad? Sí, la guardia, y además desplegaron tropas por el lado de Sabana Grande, que es una historia, por eso decía que la propia insurrección, contarla es un asunto muy largo. Sí, porque es decir, es prácticamente contar la historia de cada frente. Exactamente, sí. Entonces eso está en mi libro al detalle, por eso es que invito a que se lea el libro, ¿verdad? Porque así se va a aprender cómo fue que ocurrió la insurrección en Managua. Ok, la decisión de trasladar el principal foco de insurrección a los barrios orientales no deja fuera los barrios occidentales. No, ya te estaba mencionando Bataola, San Judas. Sí, ya te estaba mencionando que en la zona noroccidental, como le llamo yo, ahí había un estado mayor, ¿verdad? Que estoy diciendo que casi todo cayó en Bataola. Sí. En la zona suroccidental, ahí estaba un estado mayor y el jefe era Gabriel Cardenal Caldera, ¿verdad? En Ciudad Sandino, Open 3 antes, ahí estaba Adolfo Aguirre Tatagen. Adolfo Aguirre Tatagen era el jefe, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este tipo? Se me olvida ahorita. Bueno, pero el asunto es que esos jefes tenían cada uno una responsabilidad. Además estaba la columna Cazaperro. Y la columna Cazaperro, ¿verdad? En Managua, en la insurrección de Managua, jugó un papel extraordinario, pues, porque se usó para dar golpes o emboscadas a la guardia por detrás, por los lados, o donde fuera, por encima de casas, por encima de árboles, etcétera, mientras la guardia estaba atacando algún frente de guerra de los que he mencionado. Sí. ¿Verdad? Entonces, repito que ahí llamo a leer el libro para conocer todos los detalles. Ok. Una insurrección planificada para 3 días. Exactamente. Es decir, en 3 días supuestamente todos los frentes del interior del país iban a converger en Managua. Ya para... Uno de los caídos, jefe guerrillero más famoso en la insurrección, fue José Ángel Benavides Araica. Cae combatiendo ahí en Rubenia, ¿verdad? Él precisamente jefiaba una columna que era móvil en toda esa zona. ¿Verdad? Y cuando la guardia se mete de Sabana Grande para este lado, el 13 de junio, ¿verdad? Entonces él cae enfrentando a la guardia ahí en Rubenia más o menos a las 10 de la mañana del 13 de junio de 1979. Te preguntaba yo por 3 días de planificación que al final se extienden hasta 18 días. Sí. Para sostenerse. Para sostenerse, que al final se convierten en 18 días. ¿Cómo fue? ¿Cómo se logró mantener 6 veces más tiempo de lo que debía de mantenerse? Hagamos la pausa y hablamos acerca de eso al regresar aquí en Adelante Nicaragua. Emilio Barreto, periodista, testigo y combatiente de la insurrección en Managua y por supuesto del repliegue táctico a Masaya el 27 de junio de 1979. Decíamos, Pablo Emilio, que se había planificado sostenerse 3 días en Managua, o sostener una insurrección de 3 días en Managua mientras los frentes del interior del país avanzaban hacia la capital. Sin embargo, esto no sucedió de esa manera y al final la insurrección en la ciudad de Managua se extiende por 18 días hasta el 27 de junio. ¿Cómo hicieron para mantener tanto tiempo la insurrección? Porque es decir, la planificación incluía el avituallamiento, la cantidad de fusiles, de tiros, de alimentos para los combatientes. Antes de entrar al detalle de eso, antes que se me olvide, quiero decir que mi página en internet
¿verdad? Se puede entrar a ella con solo escribir mi nombre, Pablo Emilio Barreto, en Google o en Yahoo, y ahí están esos libros y ahí está lo que ya mencionaba. Sobre este asunto de cómo se logra sostener la insurrección durante 18 días en Managua, esta es una de las grandes proezas precisamente de la insurrección sandinista y de la revolución sandinista, porque te decía que la insurrección es derrotada en las dos zonas occidentales de Managua y en el Open 3, pero muchos de esos combatientes, ¿verdad?, que sobreviven a las masacres de ahí, se trasladan a la zona oriental de Managua. Otros quedan en la resistencia, pero algunos se trasladan a la zona oriental norte de Managua. Pero además es que existió la virtud, y te voy a mencionar 2 o 3 casos, de que la guardia, como se creían invencibles, ¿verdad?, se lanzaban en algunas ocasiones de forma torpe y caían en emboscadas, ¿verdad?, de los jefes guerrilleros y de los combatientes populares. Por ejemplo, una gran emboscada que hizo la columna que jefeaba César Augusto Silva, Moisés, en la Nicaragua, dejó como resultado que todo un contingente de la guardia, además de perder gente entre muertos y heridos, dejó ahí una enorme cantidad de fusiles y municiones que quedaron a disposición de la insurrección, por ejemplo. U otro, cuando intentan romper el cerco en la Nicaragua por el lado de un lugar que se llama Río Seco, se meten y ahí caen alrededor de 100 guardias y se les quitan los fusiles, ¿verdad?, ametralladoras, municiones y demás, ¿verdad? Y eso fortalece más a la insurrección todavía. Sí. O la emboscada que se realiza, digamos, en las cercanías del puente El Paraísito, eso fue el 17 de junio, que dio como resultado igualmente que la guardia ahí perdió como a 30 hombres, perdió los camiones que llevaban ahí porque fueron neutralizados e incendiados los camiones ahí en ese frente de guerra, y además se recuperan gran parte de las armas que llevaban. Sí. O otra gran emboscada que jefeó el comandante Ramón Cabrales, por ejemplo, allá por un lugar que se llama Lama Verde, de la gasolinera de Huaspán hacia el oeste, y esa emboscada, que fue el 22 de junio, ya fue cerca del repliegue, dejó como consecuencia otra gran cantidad de fusiles y municiones. Sin embargo, como no habían suficientes municiones, ya eran 18 días, ya la tropa de jefes guerrilleros y combatientes populares estaban cansados, el bombardeo aéreo era terrible, ¿verdad? La zona occidental de Managua prácticamente ya se había replegado ya para ese momento. No la habían desarticulado, sí, prácticamente, ¿verdad? Había poca comida, habían muy pocas medicinas, ¿verdad? Y además, por falta de municiones, existía el peligro de que la guardia masacrara toda esa masa combatiente de Managua que estaba concentrada en la zona oriental de Managua. Entonces se tomó la decisión, por todos esos factores, de realizar un repliegue de Managua a Masaya. Además, aquí hay que considerar otra cosa, y es que se toma la decisión de ir a Masaya porque Masaya había sido liberada hacía 2 días, liberada totalmente, sacada la guardia de sus 16 cuarteles. Cierto que se van a trincherar al Coyotepe, Barranca y la Hielera, la Inca y la Hielera, y desde ahí causan enorme destrucción a la ciudad de Masaya, pero ya están fuera de la ciudad de Masaya, de la propia ciudad de Masaya. Entonces toma la decisión de ir ahí, pero además hay otras consideraciones, y es que además de lo que estoy mencionando, entra en juego la necesidad de salvar la tropa y moverla para ir a reforzar la liberación de Masaya, la liberación de Iriamba, y crear un batallón élite, que fue el batallón móvil, para ir élite con combatientes de Managua,
Masaya y Carazo. En los de Managua iban Rolando Orozco, por ejemplo, que además cayó en Inotepe, Justo Rufino Garay, Eric Castellón, esos tres quedan ahí. Entonces el plan del frente interno, ¿verdad?, es que además de replegar y salvar a la tropa por todas esas condiciones que estoy mencionando, va con una misión, ¿verdad? Con una misión, y además que esa misión fue de extraordinario valor histórico, porque precisamente ese batallón, primero la defensa de Masaya, y en esa defensa de Masaya, por ejemplo, cae César Augusto Silva, ¿verdad?, que era uno de los responsables de defender Masaya ahí en la orilla de la carretera. Pero además de eso, ¿verdad?, el batallón móvil va a la liberación de los pueblos blancos, al fortalecimiento de la liberación de Iriamba y al asalto de Jinotepe y San Marcos el 5 de julio de 1979. Y ese mismo batallón móvil, que al caer Rolando Orozco se le pone su nombre, va a la liberación de Granada, el 17-18 de julio de 1979. Y aquí hay un detalle que es muy importante. Si vos te fijas, Granada fue una de las únicas ciudades que no fue bombardeada. No, que no fue bombardeada. Sí. Y que prácticamente no hubo insurrección. Estábamos ahí haciendo la cuenta antes de empezar el programa de que las principales ciudades del país prácticamente todas fueron bombardeadas. Así es. Prácticamente así todas. Es. Sí. Y destruidas. Destruida, excepto Granada. Destruida. Sí. Entonces, el repliegue tuvo esas misiones, y lo otro es detenerse en lo que pasó un poco, digamos, en el camino. El repliegue a Masaya, te vuelvo a repetir la ruta, se concentra la mayoría. Esa era la otra cosa. El comandante Núñez, en su libro Un pueblo en armas, dice que los estimados es que en el repliegue a Masaya iban a ir alrededor de 3.000, entre jefes guerrilleros y combatientes populares, milicianos y demás. Pero ya cuando la gente está concentrada, por ejemplo, ahí en la calle de la clínica Don Bosco, ¿verdad?, ahí ya ves otra realidad muy distinta. Y resulta que al final ese repliegue estuvo integrado, nunca se hizo realmente un estudio, y es muy difícil establecer claramente cuántos participamos, pero tanto el comandante Núñez como otros y yo estimamos que fuimos en ese repliegue entre 6.500 y 7.000, ¿verdad? Y estimamos además que la mayoría era gente civil implicada en la insurrección. Pero además el repliegue no solo salió de ahí. La segunda parte, digamos, del repliegue sale del semáforo que hay entre Bello Horizonte y Villa Progreso. Esa parte del repliegue va jefiada por Nacho Cabrales, Mónica Baltodano, Marcos Somarriba, Rolando Orozco, no me acuerdo quién era el otro. Y eso, en vez de agarrar la ruta que agarra la inmensa mayoría, esos se van de cruzada a salir al cauce del reparto Chica, ya por el Tanque Rojo. Pero en cambio, el grueso del repliegue, que va comandado, ¿verdad?, en 3 grandes columnas por los comandantes Núñez y William Ramírez y Joaquín Cuadra, ¿verdad?, sale de ahí, de la calle de la clínica Don Bosco, llega al tope donde había una gasolinera, gira a la derecha, al sur, y luego llega a la esquina donde había una farmacia que se llamaba Farmacia González, exactamente en la esquina opuesta de la colonia Nicaragua, gira y a la izquierda hacia los semáforos de Rubenia, cruza los semáforos de Rubenia y luego sigue al sur hasta el tope de la colonia, en la parte sur de la parte sur de la 14. De la 14, ahí hay una colonia que se llama, no me acuerdo ahorita, pero en esa parte sur hay un tope, y en ese tope hay un tanque, que era el tanque de la 14 de septiembre, ¿verdad? Ya puestos ahí, el repliegue se mete al cauce, y vamos circulando por ese cauce, con alrededor de 200 heridos,
cargando los heridos, ¿verdad? Nos metemos al cauce y nos detenemos en ese mismo cauce cuando estamos enfrente del tanque rojo. Yo no sé si vos conociste el tanque rojo del reparto chico. Sí, pero estos 200 heridos son heridos de la insurrección, no son heridos de repliegue. No, porque, de la insurrección. Porque es decir, en la salida de Managua el repliegue no tiene mayor enfrentamiento. No, decir, ahí vamos. Son de la insurrección. Es decir, los heridos más graves, es que por eso digo que hay que leer el libro. En Managua hubo alrededor de 15 hospitales clandestinos y tres de ellos estaban en Bello Horizonte y Santa Rosa, ¿verdad? Y ahí estaban la mayor cantidad de heridos de la zona oriental de Managua. Entonces, los heridos que todavía, digamos, podían ir caminando, apoyándose en otros y que no eran tan graves y podían ser llevados en camilla, esos iban en el repliegue. Sin embargo, los heridos graves quedaron a cargo de la Cruz Roja, ¿verdad? Y la Cruz Roja, hasta el momento yo no sé cómo hicieron para mover a esa gente y garantizarles la vida. Sí, garantizarles la vida. Entonces, cuando llegamos ahí a esa parte del tanque rojo, ahí hay un enfrentamiento, porque no nos habíamos dado cuenta, y ese es otro fenómeno que ocurrió. En la calle de la principal de la 14 de septiembre hacia el sur, allí había de día un retén de la Guardia. Los movían y lo ponían en la entrada a Jardines de Veracruz. Y luego había un contingente de la Guardia ubicado en Batería Ambani y pasamos a la orillita de ahí. ¿Tuvieron miedo? No sé qué fue lo que pasó. No se dieron cuenta tal o vez. No se dieron cuenta, ¿verdad? Sí. Y cuando llegamos precisamente al tanque rojo, ahí habían dos contingentes de la Guardia. Uno que estaba en la escuela José Portocarrero de Somoza y otro que estaba en la escuela José R. Somoza, que era al oeste del tanque rojo. Y el José Portocarrero de Somoza era hacia el sur del Cine Ideal al tope. Ahí habían otros dos contingentes de la Guardia, ¿verdad? ¿Por qué no nos enfrentaron? Pero la verdad es que sí hubo tiroteo ahí. Y lo que se supuso en aquel momento es que el tiroteo había sido con oreja de la Guardia, ¿verdad? Pero ahí nos entretuvimos y pasamos ahí de más o menos desde las 12 de la noche hasta eso de la 1:15 de la mañana. Y ahí empezamos a caminar otra vez. Ok, antes de seguir, porque ya aquí vamos a irnos a la parte, digamos, en ese momento ya rural de Managua, porque es decir, pasando el tanque rojo entrabas a pastizales y demás, ya salías de la parte urbana de Managua. Antes de entrar a esa zona, una característica del repliegue que fue la disciplina de la gente. Ah, no, eso fue extraordinario, extraordinario. Yo no sé cómo la gente fue tan disciplinada. Y eso es una característica también de esta hazaña. Por ejemplo, a mí no se me olvida, para darte un detalle, que Venancia, ese era el seudónimo de Isabel Castillo, que era una de mis responsables en Bello Horizonte, no se me olvida que cuando las columnas ya están formadas ahí en la calle de la clínica Don Bosco, ella se me acerca donde yo estoy y comienza, dice, en silencio total, nadie lleva cosas que brillen, nadie arrastra los pies, porque el que los arrastre y haga ruido pone en peligro la vida de todos aquí, ¿verdad? Y eso fue francamente increíble, aún en el cauce, ¿verdad? Y estaba llenísimo de maleza y a lo mejor hasta habían serpientes, yo no me di cuenta si hubo serpientes o no ahí, pero aún ahí la disciplina fue francamente increíble. Y eso fue, digamos, lo que salvó el repliegue de Masaya. Y ya para agarrar las zonas rurales, te decía yo que el Cine Ideal hacia el tope estaba un contingente de la Guardia. Y la escuela esa aún tiene la misma característica de que por detrás hoy tiene una calle y de frente hoy tiene una calle. Entonces eran dos cauces.
como dos cauces. Entonces, por los dos lados pasamos ahí y el contingente de la Guardia estaba. En medio. Y luego seguimos hacia la llamada comarca Las Agüitas. Sí. Ahí dejamos al sobrino, Carlos Alberto Dávila Sánchez, y su mujer, que era también combatiente popular. Él era jefe guerrillero y ella combatiente popular. Ahí los dejamos por petición de ella y de que otros que ya no querían cargar al sobrino porque era un hombre alto, gordo y no lo aguantaban, pero además iba grave. Entonces el sobrino se quedó ahí y muy de mañanita, allá había otro contingente de la Guardia, de la EBI concretamente. Entonces al sobrino y a la mujer los capturaron muy de mañana y los asesinaron, los descuartizaron allí en las 4 esquinas de Las Agüitas. Ok, vamos, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, en esta conversación con Pablo Emilio Barreto. En Adelante Nicaragua estamos con Pablo Emilio Barreto. Ya se sale prácticamente del área rural de Managua, pero estamos ya en horas de la madrugada, ya pasada la 1:30 de la madrugada. Bueno, ya lo dijiste, ya estamos en zonas rurales y ahí vamos, yo diría un poco ya como dispersos, pues, ¿verdad? Porque las condiciones lo permiten, ya no vamos en la formación aquella de columna del... Sí, además llevar la mano en el hombro del otro. Que te dé el cauce. Exacto. Sí. Pero llegamos al cruce de Veracruz, ¿verdad? Más o menos a las 6 de la mañana. Y ahí estaba en unos chahuitales una patrulla de la Guardia Nacional emboscada y emboscan allí al repliegue Masaya, ¿verdad? Con la vanguardia del repliegue Masaya. En esa vanguardia va Julián Ramírez, que además era el que jefiaba precisamente la columna de vanguardia, que era la mayoría de la gente en el repliegue. Entonces se produce ahí un combate en medio de todo eso, ahí está relatado detalladamente ese combate en el libro, y ahí caen 3 compañeros, José Ángel Benavides, Ringo Villagra y Paco Miranda, Francisco Paco Miranda, ¿verdad? Allí en ese lugar, y recuerdo que los enterramos al pie de una ceiba. Ahí salimos ya a la propia carretera, que ya existía esa carretera ahí en el cruce de Veracruz, y ahí William Ramírez reorganizó el repliegue, y ahí empezamos a caminar por Encajonada, y ahí no se me olvida que cuando ya eran más o menos las 8:30 de la mañana, empezó a sobrevolar por ahí al que llamábamos el avión, al que llamábamos Aldundo Hilalio, que era un avión amarillo que tenía instaladas 2 ametralladoras 50, una a cada lado, y con esa ametrallaron constantemente Managua y otras ciudades, pues. Entonces comenzó a sobrevolar, y ahí en una encajonada, porque íbamos por una encajonada, William Ramírez ordena que todos pechos en tierra para que no nos detecten, ¿verdad? Y ahí fue donde conocí yo personalmente a Justo Rufino Garay, ¿verdad? Y lo conozco de manera, digamos, circunstancial ahí, porque, bueno, pues si no íbamos juntos, sino que en ese momento nos ordenan pecho en tierra y quedamos juntos. Y ahí estaba también Joaquín Cuadra al lado, ¿verdad? Joaquín Cuadra Lacayo. Y no se me olvida eso porque, igual que yo, Justo Rufino Garay, que era jefe guerrillero en Managua, iba cargando un salveque de bombas de contacto, como iba yo, que llevaba mi cámara y a un lado llevaba fajado el salveque de bombas de contacto. Entonces yo mismo le dije, mira, tened cuidado con eso, porque cuidado te huele. Y hey, tened cuidado vos también, me respondió, ¿verdad? En ese momento, pues, cosas que ocurrieron. Pero además, un poco más adelante, sí se produjo indisciplina terrible. Y lo menciona el comandante Núñez Pueblo en Armas. Como la gente andaba hambrienta, pues andaba hambrienta, la mayoría andaban hambrientos, andábamos. Entonces habían unos plantíos de melones, sandías, maíz y demás en la orilla por donde íbamos, y los combatientes y gente comenzaron a meterse
y a agarrar cosas y a comérselas, pues, y ese grado de indisciplina era realmente peligroso. Sí. Entonces el comandante Núñez hasta amenazó con abrir fuego si no entendían. Bueno, al final la gente se fue calmando sí. Y se fue buscando el orden, pero sacaron sandías, sacaron melones, jocotes, recuerdo yo, chilotes de maíz, etcétera. Bueno, pues seguimos. Cuando son más o menos ya las 9 de la mañana llegamos a otro tope que se llama precisamente tope del cruce de Veracruz. Yo no sabía que había otro tope ahí que llamaba cruce de Veracruz. Ahí no hay paso para arriba, solo para la izquierda y a la derecha, fue un tope. Entonces nosotros tiramos a la derecha y llegamos a un lugar que le dicen Piedra Menuda. Ahí dicen que había otro contingente de la Guardia. En esa Piedra Menuda hay unas lomas. Y supuestamente ahí estaban al otro lado un contingente de la Guardia. Entonces pasamos por ahí, por Piedra Menuda, y luego llegamos a un lugar que le llaman Miraflores. Mira, que es antes de llegar, pero ya en ese momento, quiero decir que ya los aviones nos están sobrevolando. Los Puchampul. Ya no es el Undulario, son los Puchampul. ¿Verdad? Helicópteros. Y cuando llegamos al llamado cruce real de camino, que es la entrada, Piedra Quemada por el lado norte, ¿verdad? Le llaman cruce real de camino porque efectivamente es un cruce. Hay un camino aquí a la derecha, uno al centro y uno aquí a la izquierda, ¿verdad? Para entrar ahí a Piedra Quemada, que es el norte del volcán Masaya. Cuando ya vamos entrando ahí, comienza el bombardeo en los finos, ya son las 11:15 de la mañana. Ese bombardeo, permítanme decirlo, eso fue realmente espantoso. Yo no sé cuántas bombas nos tiraron ahí, tanto rocket como bombas de 500 y 1000 libras. Yo estimo que por lo menos ahí tiraron unas 1000 bombas, ¿verdad?, contra el repliegue de Masaya. Y ahí el gran problema que hubo con la mayoría de los que cayeron ahí es que la mayoría eran civiles, sí, que no habían estado con el arma en la mano detrás de la trinchera, porque los que habían estado en la trinchera sabían que tenían que parapetarse, buscar parapetos. Estos no corrían de un lado a otro y los charneles de las bombas los impactaron, claro, y los mataban. Y algo terrible que mis hermanos, porque iban dos de mis hermanos conmigo, Mauricio y Leopoldo, nos metimos contra unas grandes rocas, ¿verdad?, para evadir charneles, pues, y me tocó ver a los compañeros que caían y solo medio levantarme un poquito y hacer las fotos de los muertos y de los heridos, ¿verdad? Y ya cuando el bombardeo aéreo de la Guardia sobre el repliegue a Masaya ahí, que fue cesando ya como a la 1:30 de la tarde, entonces los que nos quedamos ahí, los que nos quedamos de alguna manera organizándonos u organizados, ¿verdad?, en grupo para sepultar de forma superficial en zanjas, en lugares donde podían quedar tapados con palos, ramas, arena, pedazos de piedra, etcétera, y así quedaron muchísimos cadáveres, muchísimos muertos ahí, ¿verdad?, que después, como se sabe, se anduvieron buscando y muchos no aparecieron sencillamente. Y ahí en el libro de los caídos del repliegue de Masaya, ahí menciono todo eso. Bueno, pues de ahí salimos a la carretera Masaya por el kilómetro 22 y en el 22:30 giramos a la izquierda, agarramos el camino viejo a Nindirí y en todo ese camino fuimos bombardeados. Llegamos a Nindirí entre 4:30 y las 5 de la tarde y el bombardeo ahí continuó. Y ahí cayó en Nindirí Marta Lucía Corea, por ejemplo, a quien tuvimos que sepultar ahí detrás de la iglesia en una ceremonia. Ya cuando son las 6 de la tarde, el repliegue es reorganizado, ¿verdad?, por William Ramírez. Ahí recuerdo que estaba Mónica Baltodano, Marcos Omarriba, el Marcio 13 que te decía, se me olvida el nombre ahorita, lamentablemente. Entonces todo eso reorganizan el repliegue y ahí ya la cosa es más seria porque la Guardia está en el Coyotepe. Sí.
está en el Cerro Barranca, ¿verdad? Está en la Inca, pero por el cerro Coyotepe vamos a cruzar de frente y por la barranca vamos a pasar a la orilla, ¿verdad? Porque el repliegue así se planificó de ahí para allá. Entonces, ya organizado, reorganizado, eso de las 7 de la noche, dichosamente, bajo una llovizna que permitió que las cosas se oscurecieran más, salimos a la carretera, cruzamos un alambrado frente a una gasolinera que ya está todavía frente a la entrada de Nindirí, nos metemos por los grandes desfiladeros de la laguna, por unos barrancos extraordinariamente verticales que hay ahí, todo eso pasamos por el oeste del Cerro Barranca, bajamos hasta la orilla de la laguna, ¿verdad? Y seguimos hasta donde hoy el reparto de San Carlos y salimos subiendo al cementerio. Correcto. Pero sí, aquí vale decir otra cosa. Cuando ocurre el bombardeo, el comandante Núñez, que va jefeando en su columna alrededor de 500 compañeros, cruza la carretera y se adentra por el complejo volcánico del volcán Masaya. Es decir, va por el lado oeste de la laguna de Masaya. Sí. Y nosotros vamos por el este de la laguna de Masaya. Y el comandante Núñez cruza todo eso hasta el balneario Venecia, yo no sé si conoces vos, y va a dar vuelta hasta por Cailagua, al otro lado de la laguna. Nosotros llegamos a Masaya, nos reciben por supuesto ahí en la orilla del cementerio con café negro, frijoles, tortillas calientes, pan, etcétera, ¿verdad? Y después nos llevan a alojar a Don Bosco, a los patios de Don Bosco y a otros lugares. Llegamos ahí más o menos a las 1:30 de la mañana. Y el comandante Núñez con su tropa llega después de las 2 de la mañana. Estamos hablando que es día del 29. El 29. El día 29, El es día decir, 29. Más de 24 horas de caminata y bombardeo. Se me olvidaba Sí. que según el comandante Núñez en su libro Un pueblo en armas, el repliegue iba a durar de Managua a Masaya, ¿verdad? De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Ese era el plan y no ocurrió así. Sí, pues todo lo que viene ocurriendo en el camino, ¿no? Sí. Bueno, Pablo Emilio, el tiempo nos ha alcanzado. De todos modos, tantos libros, se puede buscar Pablo Emilio Barreto en internet y va directamente a tu blog, en donde tenés publicaciones sobre todos estos hechos. Y también yo invito a visitar la página de YouTube de Adelante Nicaragua, donde están las otras entrevistas que hemos realizado con Pablo Emilio en los años anteriores y en la que hemos contado otros detalles distintos a esto. Muchas gracias, Pablo Emilio, por haber estado Muchas con gracias nosotros. por invitarme. Sí. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.